usted pudo observar, pues escuchamos sus Listo. recomendaciones. Bueno, voy a presentarles. ¿Están viendo? Sí, señor. Bien, estuve revisando. En esencia, no hay sugerencias de fondo, son algunas bobadas de redacción. Para que el estudiante realice un pensamiento autónomo, crítico, libre y además, eso tiene problema de redacción. ¿Sí? Libre y además realice. Este propósito me sorprendió para que la caracterización que se realiza en la evaluación impartida por los docentes sea orientada a mejorar los resultados tipo saber y contribuyan a un mejoramiento cualitativo y promueva una resignificación a nivel de toda la comunidad educativa. En términos de la investigación, yo les pregunto aquí, ¿y no es orientada al desarrollo del pensamiento crítico, las habilidades comunicativas, por ejemplo, ¿no? ¿O está implícita en el mejoramiento cualitativo y qué significa? ¿Sí? Porque es que el mejoramiento cualitativo es una palabra de cajón que dice mucho, pero no dice nada. ¿Ok? Sí, señor. Entonces, entonces eso hay que reformularlo. Es redacción. Y no es el tipo prueba saber, ese es el último propósito que ustedes deben tener. Primero, resignifiquen la evaluación, promueva una resignificación de la evaluación, ¿sí? A nivel de toda la comunidad educativa para el mejoramiento cualitativo en la formación del estudiante y su adaptación a la vida o al mundo o a cualquier otro tipo de cosas, ¿no? Pero estos resultados tipo prueba saber no es el propósito. ¿Ok? Entonces mejor que lo dejen de lado. Planteamiento del problema. En consecuencia, en la educación se ha visto una transición de ser un proceso rígido, traspaso de conocimientos, a la búsqueda de formas de crear conocimientos significativos. Esto de crear, ¿no sería mejor aprendizajes significativos? O de promover aprendizajes significativos que den bases para el saber hacer o que fundamenten el saber hacer y la búsqueda de soluciones de tareas y problemas a través de los conocimientos previos. Eso sería mejor para la formación y para la evaluación cualitativa. No crear conocimientos significativos, todos los conocimientos significativos, amarrarse un cordón, caminar, saltar, lo mismo que saber usar una herramienta, todo eso es significativo. ¿Sí? Entonces, el aprendizaje significativo sería la cosa. Conocimientos cognitivos, revise qué es el conocimiento cognitivo. ¿Sí? Procesos cognitivos o procesos metacognitivos. Yo no sé si es que el autor que ustedes mencionan lo refiere así. Y si lo refiere, es mejor que lo precise. ¿Ok? Bueno, Aquí señor. no son, aquí no son irregularidades. Un mayor significado, una serie de debilidades. ¿Sí? Irregularidades es cuando algo está normatizado, regulado, establecido con un procedimiento estándar y no se cumple. ¿Sí? Eso es irregularidad, pero no es lo que ustedes entiendo que quieran expresar en esa idea. El principal desafío son los malos resultados de la educación, como lo ha evidenciado la prueba PISA. Los malos resultados no son que la educación tenga malos resultados. Los malos resultados en la evaluación externa, es lo que dice, lo que supongo que quieren decir. La prueba PISA es una prueba externa en la que tenemos malos resultados. Pero ojo, eso no significa que esa pregunta o esas pruebas evalúen la educación. Evalúan los resultados en un tipo de habilidades con unos desempeños, pero eso no evalúa la educación. La evaluación de la educación está compuesta por más de 17 factores que inciden en la evaluación de la educación. En algunos estudios, inclusive muchos van más allá. Pero no me pueden decir que por un resultado en la prueba PISA la educación es mala. No se ha podido estructurar el sentido de las competencias integrales. Dice aquí que en esfuerzo hicieron ese afirmación, que son las competencias integrales. Creo que no hay, ¿sí? Lo que pasa es la integralidad de las competencias es otra, es decir, como el saber, el hacer, el tener, todas esas integradas, tal vez les creo. Creo que de pronto está mal expresada la idea que quisieron reflejar
al consultar esa referencia. La enseñanza no llega a todas las instituciones. ¿Cómo así? En este caso no solo consiste en el seguimiento de estrategias, sino que la enseñanza. Y existen pocos datos sobre el apoyo, existencia y éxito de las clases en América Latina. Me parece que aquí falta una idea, algo, y puede estar expresado de esa manera, pero falta la enseñanza de qué. No sé. Esto está como incompleta en el sentido general, ¿ok? Revísenlo, por favor. Sí, señor. Este decreto ya no lo mencionen. Si lo van a reformar, a firmar, mencionen que desde esa época se habló de la integralidad, ¿no? De la evaluación integral. Pero eso ya está derogado. Veo que ustedes me usan mucho la palabra esto. Es así que esto. ¿Qué es esto? Es lo mismo que eso, que aquello. ¿Qué término tienen que precisar? Es el lenguaje coloquial, no el lenguaje científico. Un lenguaje, ¿ok? Por ahí Sí, abajo señor. también le señalaba eso. Se pretende que la labor docente a través del uso de las TIC, eso hasta donde yo sé, ese no es ningún objetivo de ustedes. ¿De dónde lo sacaron? Por querer meter más o por eso sí, pero realmente no tiene que ver con los objetivos que nosotros tenemos de resignificar ni de caracterizarla. Por eso. Entonces, ¿para qué me pueden hablar paja? Señor es esto, la señorita y el señor esto, la señora y el señor esto. Miren, ¿lo vieron? Sí, señor. La supuesta autonomía, no, mis amores. Efectivamente, el decreto da autonomía. Que la rectora Elizabeth y que el rector Emil no lo hagan, esa es otra cosa. ¿Sí? Entonces, ojo con esas expresiones. La autonomía es un hecho. Que yo no la ejerza, que no me atreva, que no sea capaz de reformular el PEI, que no me atreva, sino que esté pendiente de qué es lo que dice la Secretaría. Los rectores tenemos que aprender a pensar con criterio propio. La Secretaría regula la educación, pero no me tiene que hacer. Y desde que yo ejerza el cambio fundamentado técnica, pedagógicamente, y lo sepa defender la Secretaría, ni el ministerio me lo pueden cambiar. ¿Sí? ¿Ok? No es supuesta, eso es. Cierto. Sí, señor. Ante esto, los estudiantes no se han alcanzado los puntajes esperados, como también se han tenido inconvenientes para adquirir las competencias básicas de enseñanza. ¿Cuáles son las competencias básicas de enseñanza? Hablando de los estudiantes. Primero, los estudiantes no enseñan, sino en términos de Piaget, de Vygotsky. Aprenden. Bueno, pero básicamente le pueden enseñar también, ¿sí? Pero las competencias básicas de enseñanza, bla, bla, bla. Precisen eso. Si las hay, yo no las conozco. El proceso pedagógico tiene unas etapas, una secuencialidad, pero competencias básicas de la enseñanza serán competencias de la docencia o alguna otra cosa. Es así, ante esta problemática necesaria que el sistema de evaluación genere en la población estudiantil elementos o criterios que contribuyan a cada uno de los procesos pedagógicos y en la forma de evaluarlos de acuerdo a las necesidades y ritmos de los estudiantes y de esta manera fortalecer la calidad educativa institucional mediante la disminución del abandono escolar. No es deserción, mire, aquí lo tiene, abandono o promoción de la permanencia, mediante la disminución del abandono escolar y aumento de la promoción o aumento de la promoción de la permanencia, ¿sí? O promoción de la permanencia, o aumento de la permanencia, quitar en la promoción, aumento de la permanencia, no sino de los niveles de permanencia o de los índices o tasas, no sé cómo la estén midiendo ustedes. ¿Ok? Sí, señor. Sí, señor.
Por falta una eficiente evaluación de los procesos pedagógicos. Reformúleme eso. Procesos pedagógicos únicamente o únicamente la evaluación del estudiante. Aquí abrieron las piernas, los brazos, así como cuento, patas y manos. La evaluación del proceso pedagógico incluye currículo, formación del docente, y en currículo tiene el proceso de planeación, organización, ejecución, seguimiento, evaluación y control. ¿Eso es todo lo que van a hacer? ¿O es únicamente resignificación de la evaluación? Sí, señor, eso es la resignificación, sino que Sí, señor, sino que se les metió el diablo ahí. De acuerdo con relacionado a las gráficas, se puede inferir que se presenta un aumento significativo en los promedios de estudiantes que no son promovidos y que han requerido traslado, lo cual evidencia las problemáticas que se generan a causa de la implementación de sistemas de evaluación centrados en la formación de competencias cognitivas. Yo no entiendo qué es traslado. ¿A la otra institución? sí, señor, que se trasladan, toman la decisión los padres de familia de trasladarlo a otras instituciones. Entonces, que no son promovidos y que se trasladan a otras instituciones. Pero esto de requerir traslado es como complicado porque ustedes deben garantizar la continuidad. Revisen. Bueno, Es la señor. redacción. Sistemas de evaluación centrados en la formación de competencia cognitiva, dejando de lado los componentes actitudinales y comportamentales. Está bien. Un alto porcentaje de estudiantes que prefieren desertar de la actividad educativa. Vuelve y juega. Abandonar. ¿Sí? Y no es actividad, sino es el proceso educativo. ¿Sí? O de la escolarización, porque es que el proceso educativo incluye no solamente la escuela, sino otras formas. Presión para mejorar los promedios académicos y resultados. Esto es pura paja. Pues sí hay presión, pero a eso no le hagan, no le digo, no le paren bolas, que sigan presionando. ¿Eso sirve para algo? Hasta ahora no está demostrado que las pruebas a ver sirvan, ni siquiera para el acceso a la universidad. ¿Tiene plata? No sabe escribir y lo reciben. En la Universidad Javeriana o en los Andes o en la... Sí, tiene plata, pague. Y en cualquier privada aquí. Los promedios académicos y las pruebas de estado son únicamente, ojo, discriminativas. Usted en ninguna universidad privada le piden pruebas saber. Ninguna. Le piden 15, 18, 20, 8, 10, dice 15 millones. Eso es lo que le piden. Ese es el puntaje que piden, sí, señor. Por eso, entonces, eso es en la característica de la educación. Se paran, entonces, si van a decir eso, díganlo para las privadas, para las oficiales, para mantener bloqueada la pirámide, mantener la pirámide y bloquear el acceso a las clases populares de la educación. Entonces inventaban el filtro de las pruebas a ver para decir, es que usted es un bruto, Álvaro, usted no pudo, usted es incapaz, ¿sí? Usted no sabe, aquí estamos únicamente los mejores, ¿sí? Y para descargar la responsabilidad de la educación para todo el pueblo, solamente comillas con el cuento de la meritocracia. Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Que el ministerio pide posicionamiento? Pues que lo pida. ¿Y qué me importa a mí estar en el puesto 20.000 si yo estoy contribuyendo a formar ciudadanos y a ellos no? Y más en la zona rural cuando las expectativas de vida, perdón, de posibilidad de acceso ocupacional universitario es muy limitado. Un poco yo a trabajar para que presente pruebas a ver altos puntajes, ingresen a la universidad. Puede ser. Y la financiación, y la plata, y quién les va a mantener la estadía, etcétera, etcétera. Es decir, eso hay que manejarlo con cuidado. Digan que eso piden eso y que existen unos condicionamientos, pero que a ustedes les preocupa más la formación integral y la resignificación de la evaluación para que sea de carácter cualitativo o formativo que contribuya a desarrollar pensamiento crítico, etcétera, 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 en los estudiantes, a formar ciudadanos para la vida, que atiendan, resuelvan problemas en el contexto en el que viven, que se queden allá en el pueblo y que contribuyan a, por lo menos, a mejorar el nivel, la calidad de vida de sus familias. ¿Sí? Pregunta, ¿esto sobra?
De acuerdo a lo expuesto anteriormente, la siguiente pregunta guiará la investigación para buscarle soluciones a la problemática. Bla. ¿De qué manera caracterizar la práctica evaluativa de los docentes de la institución educativa referenciadas para la fundamentación y promoción de la resignificación? ¿De qué manera? Simplemente caracterizar la práctica evaluativa de los docentes de las instituciones educativas o caracterizar la práctica educativa o caracterizar, coma, fundamentar o caracterizar la práctica educativa de los docentes para la fundamentación y promoción de la resignificación gradual y progresiva de la evaluación formativa en las instituciones educativas rurales. Redáctelo, ¿ok? Sí, profe. Profe, Sí, ahí lo señor. diría en forma de pregunta, porque es la Sí, pregunta, o sea, sí, ¿sí? sí. ¿De qué manera está bien? Porque pues al decir de qué manera caracterizar, pues teníamos la duda de que pues ya sabemos cómo se caracteriza y hacer la pregunta de qué manera caracterizar, pues no, no sé, estamos ahí como ¿Y por enfrascados qué en no lo esa dice parte. así? ¿Cómo se caracteriza la práctica evaluativa? ¿Cómo se caracteriza? Eso no es cómo. O describir la caracterizar, entender, analizar, comprender, yo no sé. ¿Cómo comprender? ¿Cómo? La de caracterizar me gusta. Para la fundamentación y promoción. Sí, Porque es que, ¿de sí, qué señor. manera? Escrita, oral. ¿Mm? ¿Sí? Sí, ¿cómo es Inventes, más amplio? inventes el término, está bien. Pero a mí me parece que la pueden reformular. Y quítelo. Primero la caracterizan para tal cosa, ¿no? En las instituciones educativas. Quite esto de las instituciones educativas, mándalo para el final. ¿Sí? Puede ser aquí. Sí. Díselo nomás, no porque tenga que ser así. Como le suene mejor, más mejor y menos peor, decía mi abuela. Sí, señor. Justificación. A partir del sistema de evaluación de estudiantes, sí es que se debe evaluar diariamente a los estudiantes para contribuir al desarrollo de las competencias y los conocimientos en esta área. ¿Cuál área? Y no es a partir del sistema de evaluación. El proceso pedagógico se debe evaluar y se consigna en el CIE, un documento que refleja la práctica evaluativa institucional. No es que porque yo hice el documento ahora tiene que serse así. No, es porque usted tiene unas prácticas, una manera de hacer las cosas y la caracteriza. Eso se llama el ejercicio de la autonomía. O si no, dejemos que el ministerio nos mande un formato de CIE para todo el mundo y tenemos que aplicar porque lo dice ahí. ¿Sí? ¿Sí me hago entender la idea de esta afirmación? Sí, señor. Es al Sí, sí, señor. contrario. ¿Y cuál área? No hay, ahí no hay área. Yo entiendo lo que ustedes quieren decir. En el CIE, ¿sí? De las competencias y los conocimientos en esta área, no en el CIE, en el PEI, pero, cambien el nombre, ¿sí? Las áreas son ciencias naturales, ciencias sociales, ¿ah? ¿Tema? En este aspecto, en este componente. Una de las evaluaciones, ahí les escribo, ¿cuáles? ¿Evaluaciones qué? Parece ser que una de las evaluaciones externas que se tienen en cuenta en el sistema educativo colombiano es tal, ¿sí? Y se limitaron a copiarlo porque lo dicen del Perú. Contextualizar, contextualización mayor. Cuando hablo en América Latina. Y Bueno, como señor. eso, ¿sí? Es la OCDE, ahí acaba de salir que, que en la OCDE los maestros con menos estímulos en la OCDE somos en Colombia, ¿sí? ¿Y por qué no decir que esos resultados están determinados por eso, por los bajos niveles de remuneración y que eso incide en los puntajes? Por ejemplo, esta semana fue la noticia que los maestros de los peores maestros remunerados y estimulados dentro de la OCDE, el último Colombia. Entonces no me hablen del Perú, hablen de América Latina, la OCDE, ¿dónde lo aplican? Ninguno, solamente Colombia y Perú, y creo que México.
Los resultados de las pruebas saber ofrece diferentes posibilidades para que se prioricen las necesidades desde el ámbito académico, evidencia el desempeño y competencia que tienen los estudiantes. Sí evidencia los del ámbito académico y evidencia y señala, digamos, acciones, planes de mejora. Dígalo, pero no más. Y no solamente las pruebas Saber 11, también las pruebas Avancemos les señala qué habilidades tiene el muchacho. Yo no digo que las pruebas Saber no sirvan absolutamente para nada. No sirven para nada en el sentido que les expliqué ahorita para el acceso a la universidad, porque es diferente en la pública que en la privada. Tiene una finalidad ideológica de sometimiento, de discriminación, ¿sí? Y de reafirmar que quien no ingresa es porque no puede, porque es incapaz, porque es bruto. Eso crea una diferenciación y una desigualdad mental de hecho y hace sentir muy mal al muchacho que no pasa a la universidad, ¿sí? Pero la prueba Saber sí me informa qué aspectos de los contenidos programáticos, por decir algo, o mejor de los conocimientos básicos que debe adquirir el muchacho o de las habilidades que debe tener, no tiene y que sí le pueden servir a ayudar o le pueden ayudar a él para ser una mejor persona o para ser un mejor ciudadano. Es una herramienta, pero no me le den la importancia que no tiene, ¿ok? La Sí, importancia señor. de la educación como instrumento que permite efectivamente ubicar la realidad en una escuela, tomar decisiones desde este enfoque, ¿vale? Enfoque. Yo lo entiendo, que el enfoque que le dan dando, por eso lo tienen que explicar mejor, ¿sí? Porque dice que lo van a incorporar al presente proyecto, ¿sí? Pero dése cuenta que ustedes dicen que este proyecto va a caracterizar la realidad del alumno y de la escuela para tomar decisiones desde ese enfoque. Quiere decir que ustedes van a contextualizar muy bien la escuela, la realidad del alumno con todo su componente cognitivo, sociocultural, creencias, sueños, aspiraciones, yo no sé qué más le quieran poner, para desde allí, atendiendo a esas necesidades, digamos, socioculturales o socioemocionales o de la caracterización sociocultural del muchacho, lo van a incluir. Esa es muy potente, esa idea, porque está determinando qué es lo que vayan a hacer. Todo lo que ustedes escriban ahí es porque están diciendo que lo van a hacer en la tesis. Y esto, ¿cuáles pruebas les aplicará la Secretaría de Educación? Yo no sé si estén haciendo simulacros en el Huila, yo por eso pregunto. Que yo sepa, la Secretaría de Educación no departamental no aplica pruebas. Que ustedes contraten simulacros, cosa que es también muy debatible y cuestionable, esa es otra cosa, pero eso creo que lo tienen que revisar. ¿O es que la Secretaría está contratando simulacros para que las apliquen los colegios? No, el No, señor. ministerio, Toca revisar. por eso, el ministerio lo que imprime, lo que impulsa es el programa Avancemos, de las pruebas, a ver, no recuerdo cómo se llama, las de tercero a noveno. Avanzar para evaluar también en este Eso, momento pero no es la que es, Secretaría, es el ministerio. sí, 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 Evaluar para avanzar. Y es evaluar para avanzar. voluntario, no es obligatorio. Exactamente. El proyecto contribuirá a la sociedad de conocimiento que se estructura fundamentalmente en la escuela, consolide procesos pedagógicos. Eso está bien, pero redacte lo mejor. El principal eje de la investigación es establecer si la forma de evaluar los docentes cumple con las expectativas que tienen los estudiantes y padres de familia en relación a una evaluación formativa y determinar las posibles causas del bajo rendimiento, del interés en el estudio, de la forma como ven los padres de familia la evaluación y proponer una resignificación de la práctica evaluativa, no solamente la praxis, involucrando al grupo focal. Esto quiero que lo revisen con lo que tienen aquí arriba de la pregunta. ¿Sí? Se la voy a pasar allá, control C, para que lo confronten, no vayan, porque aquí creo que están abriendo el compás. Dice de qué manera. Y aquí dicen que la forma de hablar de los docentes coincide con las expectativas. ¿Sí? Sí, señor. Aquí la práctica evaluativa, ojo, praxis, práctica. Es eso, ¿no? Eso no es decir, en últimas, este párrafo tiene sentido general, pero hay que tener cuidado en que usted se llama Elizabeth Nico Borbón y no Elizabeth Tica. ¿Sí? ¿Sí me Sí, hago señor. entender?
Esto lo voy a poner en, bueno, esto de formulares arriba. Bueno, ustedes ya lo entienden dónde está. Esto lo voy a poner en un color para que no se vayan a confundir. ¿Correcto? Está de más adelante. Correcto, sí, señor. En este paso, ¿en cuál paso? El paso de cha-cha-cha, el paso de cumbia, el paso de salsa, el paso de bolero. Porque si me dice en este, quiere decir que hay otros. ¿Y cuáles son? ¿Y cuál fue antes y cuál va después? Términos, términos, mis hijos, términos, lenguaje. Otro aspecto a tener en cuenta es la motivación del aprendizaje en su estudiante. Eso puede ser y estaría bien con esto que usted dice. Si la forma de hablar cumple con las expectativas de los estudiantes, y las expectativas incluye la motivación y también caracterizar la práctica evaluativa de los docentes sirve para motivar, ¿sí? Esto sirve, pero ojo, cuando ustedes escriben aquí motivación, esta es una subcategoría de la categoría de evaluación formativa, ¿sí me hago entender? Señor, eso es cierto. Correcto. Entonces yo lo puse en amarillo ahí porque no lo habían mencionado, pero se están forzando a mencionarlo allá, ¿ok? Sí, Ténganlo en señor. cuenta, abajo en las categorías o incluirla como categoría. Caracterizar la práctica evaluativa. Y vuelve y juega. ¿De qué manera caracterizar la práctica evaluativa de los docentes de las instituciones educativas, ¿sí?, para la fundamentación y promoción de la certificación gradual? Entonces, al tener esto aquí, si lo cambiamos arriba, ¿sí?, tengan en cuenta que tendrían que caracterizarlo. Cualquier cambio que le hagan arriba lo hacen aquí abajo, por eso se lo incluyo ahí, aunque es lo mismo, está bien, pero ya hay dos reacciones diferentes al yo ponerles esto aquí al final, ¿sí? Sí, señor. Analizar las prácticas evaluativas, solamente analizar. Bueno, dejarlo así. Dense cuenta que estos tres objetivos, ¿sí?, sí son más claros y más referentes. Revisen esto con esta pregunta que tienen arriba y revísenla con el objetivo. Yo la encuentro coherente y me parece que está bien, pero revísenla porque les he venido diciendo, si revisan arriba cualquier cosa, cambio que introduzcan, tienen que revisarlo abajo. En el marco de referencia, sí está bien, a nivel internacional, la tesis, en la enseñanza, este es el proyecto, sí, para futuros docentes, esto, la función formativa la hacen en un currículo integral. Dense cuenta que ustedes en algún momento tienen que hablar de la evaluación formativa relacionándola como currículo. Esta, si la tienen allí, parece ser es una categoría del análisis, que la evaluación formativa está inserta en el currículo o que el currículo de esa institución contempla la evaluación formativa. Entonces, en la propuesta, cuando vayan a resignificación, tienen que relacionar la evaluación formativa porque ella no está sola, sino está con un currículo de la institución y muy probablemente les toque cambiar el currículo del colegio, las materias o optar por proyectos, por allá creo que lo hacen, ¿sí? Dense cuenta, otro elemento que tendría otra categoría, la formación del profesorado, ¿sí? Para significar, porque el maestro tiene que formarse. A ver si le digo de otra manera, estos elementos conceptuales que ustedes mencionan allí, ¿sí?, como antecedentes, están cuando hablan de currículo. Voy a ponerlo aquí de color verdecito bonito, a ver, otro color, muy parecido a este, no, eso de currículo y esto de formación del profesorado, ojo, serían, también, está bien, no lo dejo mal, por el contrario, podrían llegar a ser categorías y el currículo, ojo, proyectos y estrategias de evaluación formativa. Entonces esta pareciera ser una subcategoría de la categoría currículo para la evaluación formativa. ¿Correcto? ¿Me están copiando? Sí, señor. Si no entienden, me dicen. Ajá. No, ahí estamos viendo con lo de las categorías y subcategorías. Sí, señor. Evaluación formativa compartida.
Ya sabemos que el gran título es, ¿sí? A nivel de América Latina, la tesis, el enfoque interpretativo de la educación rural. Ojo que ahí por allí encontré. Esto, que las zonas, el contexto de las zonas rurales, mayor dificultades para la formación de competencias, porque ustedes arriba dicen que van a conocer el contexto y las características. Los entes investigados, procesos educativos llevados a cabo en el Perú, bueno, la tesis fue allá y está bien, pero entonces esto los obliga a ustedes a hablar y a pensar en ese mismo contexto, qué de similar hay ahí y qué pueden coger, ¿sí? Para aplicarlo a la tesis como categoría. El enfoque por competencias, esto sí lo tienen que incluir, aunque yo no soy amigo del enfoque por competencias, sino el enfoque por habilidades. Entonces, ustedes en las categorías tienen que hablar de competencias. ¿Cuáles? No solamente las cognitivas, sino las actitudinales y unas otras que mencionaban arriba, ¿sí? Para caracterizar una práctica ineficaz. Entonces es práctica o praxis. Entiendo que ustedes le quieren dar el sentido de práctica. Pues la práctica es hacer. La práctica es hacer, reflexionar, hacer. Hacer, reflexionar, hacer. Creo que va a ir más allá con el praxis. ¿Ok? La nueva Sí, señor. realidad de aquí de psicología. ¿Qué tenía esta aquí? No recuerdo. El componente social y el componente psicológico. Esa sería una categoría o una subcategoría. Ahora, no todas las que están aquí las tienen que incluir, pero si las mencionan es por algo, porque ustedes les llenan el trabajo y les da una luz, una herramienta para aplicarla en su trabajo. ¿Ok? Una Sí, sí, mirada Muy señor. bien. docente para la mejora de la enseñanza. Tiene que ver con la práctica que están mencionando aquí arriba. Con la práctica, perdón, mírenla acá. Y pero que ustedes mencionen como praxis. Esto estaría ya a nivel nacional. Una herramienta para mejorar las prácticas de aula. Vuelve lo mismo, la práctica, pero ustedes están hablando de praxis. ¿Ok? Profe Álvaro, pues ahí, ¿cuál sería ahí la idea? Pues digamos que las tesis hablan de práctica y si nosotros queremos, digamos, ya cambiar el término Tesis. sí, en nuestro proyecto. Pues aclaren. Ujú. Diferencia. La práctica es el hacer. Mire, mi linda, yo puedo hacer cosas por hábito. Me acostumbré a hacerlo así y la practico. Y vaya usted, pregúntele a cualquier maestro y hace y hace y hace y cree que es lo mejor. Pero si reflexiona, ¿cuál es el fundamento en lo que hace? ¿Cómo lo hace? Y el sentido de para qué lo hace. Y luego ese resultado, esa reflexión, vuelve y la aplica en el hacer, es en la praxis, como mejoramiento continuo. ¿Sí? Sí, sí, señor. Y la práctica es haga. Yo le puedo decir, yo le puedo dar un recetario. Haga esto, haga esto, haga esto. Y la gran mayoría de los maestros esperamos eso. Copiamos del libro o copiamos el taller y le digo, bueno, pero ¿cómo se hace? Dígame la metodología, primero y segundo, tercero y lo copian. Y esa es la práctica. ¿Eso transforma? ¿Eso cambia? No, señor. Bueno, ustedes lo deciden. Yo me declaro partidario de la praxis, aunque es más complicado porque hay que reflexionar sobre el impacto. ¿Sí? Ahora, la evaluación formativa tiene que pensar el qué, el cómo, el cuándo, para qué, dónde, con quiénes, etcétera. Eso me lo tienen que. Creo que por ahí lo precisan. Yo no recuerdo si lo vi, pero me parece que sí. Institución Técnica Industrial Simón Bolívar. Hay una carencia, coma, sede Santa María, Santa Ana, Santa Josefina, Santa. Creo que ahí le falta algo, ¿sí? No más, complétenlo. Sí, señor. Ya que les puse Recuerdo. la comita aquí, el trabajo adolece de muchas fallas de comas, ¿oyeron? Yo no las he Bueno, querido señor. corregir Toca porque revisar. al corregirle le cambia, la coma cambia el sentido de la frase. Entonces yo lo Total. preferí. Bueno. Estrategias de gestión educativa para fortalecer la evaluación formativa y el aprendizaje de los estudiantes del grado sexto. Entonces ahí habla de estrategias, pero no me dice cuáles. Enfoque cualitativo, entrevistas semiestructuradas, docentes, mayor participación por parte de los estudiantes. Exacto. Entonces ustedes tendrán que definirlo en los talleres esos que van a hacer. A nivel local,
Construcción participativa es un modelo de gestión que favorece a las prácticas evaluativas, pero aquí no dicen que formativa, que evaluación cualitativa. ¿Sí? Prácticas evaluativas, pero pueden ser tradicionales y no me aclara si lo hicieron de esa manera. Y yo dudo de este resultado. Los resultados evidencian que el componente de gestión administrativa es el ente encargado dentro de la decisión educativa de promover el mejoramiento de las prácticas de evaluación. El componente de gestión administrativa, hasta donde yo sé, la gestión administrativa se refiere a presupuesto, se refiere a otro poco de cosas, dentro de lo que dice la guía 34, creo que es, ¿sí? Sí, señor. No sé. Tendríamos que obviarla porque así, o sea, pues las tesis están así tal cual. Sí, claro, pero si no les sirve, mi amor, no lo Sí, vamos a tendríamos poner. que obviarla, La voy a quitarla. poner. Le voy a poner aquí amarillo y le voy a poner así como que no sirve. Su merced es la que sugiere tacharlo, pero revísenlo. De pronto les quedó copiado algo mal o al traerlo, lo trajeron mal. No lo eliminen porque sí. Sí, claro, hay que revisarlo primero, sí, señor. Mediaciones pedagógicas. Pues sí. Aquí habla de los niveles de desarrollo. Ojo, y el aprendizaje de los niños. Entonces ustedes en su caracterización tienen que hablar de niveles de desarrollo, porque para eso se fijaron en esta tesis, ¿o no? Su categoría de análisis. Sí, señor, niveles de Marco desarrollo. teórico, la evaluación formativa, en términos generales está bien. Formar personas educadas, es decir, que quien forma personas se educa, por lo tanto los profesores no solo educan el interés que tenemos. Esto, bueno, así lo dice él. Yo lo entiendo, de formar personas educadas, es decir, quien forma, el maestro, educa. Esa es la formación integral. En ese sentido lo plantea la evaluación formativa, impacta la formación integral. Sí hago entender la relación de evaluación formativa con formación integral. Educa de verdad, forma. ¿Ok? Revisen eso. Es decir, está bien, pero Exacto. ténganlo en cuenta dentro de toda su concepción mental para hacer los análisis que corresponde y las categorías. Los profesores no solo educan el interés que pueden tener los estudiantes, aprendan y adquieran conocimiento. Es que eso es lo que me hace dudar. Esto parece no tener sentido. ¿Sí? Los profesores no solo educan el interés que puedan tener los estudiantes, aprendan y adquieran conocimiento. Hay algo más redactado ahí, le faltó una palabra. Sí, está mal redactado. La evaluación formativa debe ser integral debido a que considera el desempeño académico y los valores y actitud de los estudiantes. Perfecto. Entonces, dése cuenta, aquí usted en la evaluación formativa, la resignificación, tienen que trabajar lo académico, cognitivo, los valores y las actitudes. Este parece ser que puede ser uno solo. En lo académico, yo me retiraría del desempeño académico. ¿Sí? Para el desempeño académico con base, ¿sí? En el desarrollo cognitivo y en el desarrollo cognitivo hay que decir, porque es que análisis, síntesis, jerarquización, evaluación, pensamiento crítico, pensamiento innovador, creador, evaluación, son habilidades cognitivas, ¿sí? Entonces hay que especificar esto. Los valores y actitudes forman parte de lo valórico y lo actitudinal, pero hay otras actividades, por ejemplo, el hacer, desarrollo físico y motor, eso forma parte de la evaluación, no solamente la actitud. Un muchacho tiene que saber pintar, por ejemplo, hacer trazos, correr, saltar, brincar, etcétera. Habría que escoger una taxonomía. Si cogemos la taxonomía de Bloom, ¿sí? ¿Ustedes se acuerdan de la taxonomía de Bloom? O hay otras taxonomías, pero escriban ahí taxonomías para ver hasta dónde, qué se debe evaluar o cómo se debe evaluar. El sistema de evaluación debe ser ajustado, no solamente a los intereses, sino por allá arriba ustedes hablaron al nivel de desarrollo de los muchachos. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? Sí, claro, sí, señor. De acuerdo al nivel. ¿Qué más por ahí le vi? Marco legal. Se retoman los argumentos de diferentes autores de manera cronológica a partir de algunas investigaciones documentales que permiten construir importancia de la evaluación de los aprendizajes en el proceso
educativa a través del tiempo y poder establecer el desarrollo de competencias de aprendizaje. En esta área, según los métodos de evaluación implementados en las prácticas educativas. Cabe resaltar que este estudio escribe una revolución de los sistemas de formación. Sí y no. ¿Sí? Simplemente comiencen. En el marco legal, la Constitución habla, por ejemplo, del desarrollo de formar ciudadanos competentes o ciudadanos para la vida. ¿Sí? Y cojan uno o dos artículos que fundamenten la autonomía y la evaluación o la libertad de cátedra, no sé. Después cojan la ley 115, después cojan la 715, después este decreto, el 230, el 1278, en orden, sin decir toda esta paja, bla, 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 porque esto es paja. Es cierto, pero es paja y no debe ir, ¿correcto? Sino simplemente háganlo. Respecto a la evaluación formativa, históricamente se ha considerado la evaluación en documentos tales como, por ejemplo, la Constitución Nacional, en el artículo 8.000 que dice tal cosa. Sí, háganlo. Yo soy partidario de que eliminen ese párrafo y lo comiencen a hacer ordenando en orden secuencial y gradual, como lo dicen ahí, todo el antecedente legal hasta llegar a ahora. ¿Sí? El Listo, sí, marco señor. conceptual, que la evaluación, esto está mal, en los planes estratégicos en torno, creo que esto está separado, en torno, ¿ok? Sí, señor, va separado. Al fortalecimiento de el decreto 230, si lo mencionan, es mejor que lo mencionen arriba, porque esto ya está derogado, ¿ok? Sí, exactamente. Por Entonces el no les da, 1290. cojan, exacto. La evaluación formativa, y aquí sí metieron las patas. ¿Es lo mismo la evaluación por competencias que la evaluación formativa? No, señoritos. Si se me piden, me ponen a definir evaluación formativa, eso sí tienen que revisar. Yo me pregunto, ¿de dónde sacaron ese cuento pendejo que la evaluación por competencia es lo mismo que la evaluación formativa? No, señor. La evaluación formativa tiene habilidades, competencias, actitudes, valores. Ojo, arriba están diciendo una cosa contraria a lo que están pretendiendo hacer aquí. ¿Ok? Sí, señor. Vamos ahí. La autoevaluación, está bien, la coevaluación, la heteroevaluación, que es el concepto de ruralidad, educación básica, bla, 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 propuesta construida en común, busca orientar el proceso, marco contextual, en esto no me pongo a meterme, ustedes saben más dejo que yo. Metodología propuesta, bajo investigación cualitativa, ¿sí? Análisis de los datos, diferentes instrumentos, la evaluación cualitativa, entrevistas, trabajos grupales, ¿sí? Creo que aquí caracteriza la práctica de las selecciones educativas, ¿sí? Para la fundamentación y promoción. Esto está bien, pero recuerden que arriba si movimos las instituciones aquí al final, aquí también tendrían que hacerlo, ¿ok? Sí, señor. Bueno, señor, ustedes parecen mi Perfecto. hija. Sí, señor, y no hacen lo que yo le digo. Sí, señor. Bueno, señor. Que conllevan. Repetición. Sí, señor. Bueno, señor. Ella nunca me dice no, la de Dios no, pero haga lo que le da la gana. El enfoque, ¿correcto? El diseño metodológico, las fases de investigación, la primera etapa, la observación, la fase sí, reflexión, tal, tal. Pero el diseño de investigación no está. ¿Dónde está? Lo definen, pero no lo hacen. En el diseño metodológico, tienen que ir allí, están las etapas, todo eso es lo que tienen que hacer, sí. La muestra también, eso se llama muestra, sí, ahora población censal, no me acuerdo cómo se llama, le dan otro nombre. Muestreo poblacional, audiencia focal, Audiencia creo. focal, sí, señor. Eso, hay un concepto de esos. Escríbanlo.
Técnicas, instrumento de observación directa, sin estructurada, está bien. Guía de entrevista, pero no está. Grupo de discusión también. Análisis de datos manera triangular. Categorización inductiva, correcto. Pero la gran falla, que es la única que le veo, ¿dónde está la guía metodológica? No está. Diseño metodológico. Entonces me tienen que hacer una guía metodológica. ¿Cuáles son las variables? Pues yo le llamo variables. ¿Cuáles son las categorías y las subcategorías? Y a cada categoría tiene unas subcategorías. Y dice cuál es la técnica que van a aplicar para esa categoría, cuál es instrumento, y ojalá puedan incluir la pregunta de cada instrumento. Esa es la guía. Ustedes tienen tiempo de pegarse una voladita hasta Neiva o miren otras tesis de cuál es la guía metodológica y Profe háganme una Álvaro, propuesta. nosotros tenemos acá como una propuesta, sino que pues no está muy completa, por eso no la incluimos. Mi amor, ¿y Entonces, por qué no la incluyeron para yo poder darles en la cabeza, les falta esto, están haciendo bien o están no, haciendo pues mal? la verdad, pues digamos que la hemos realizado después de que enviamos, después del Ah, ya. sábado. Listo. Sí, si usted gusta la presento y Sí, miramos. claro. Bueno, sí observan, ¿cierto? Sí, señora. Pues lo hemos hecho con cada uno de los objetivos específicos. Digamos que como un esbozo, yo pienso que nos falta, pero pues esa es como la idea y la organización que tenemos. Profe Álvaro, creo que nos está hablando con el micrófono apagado. Sí, la he apagado y no me di cuenta. Disculpen. Me gusta, está bien. La pregunta, la técnica, el instrumento y las fuentes. Perfecto. Después esto les permite ir para el análisis cruzado que ustedes dicen. Uno puede decir, esta es la categoría uno, la subcategoría 1.1, 1.2, AA. Y luego 1.3. Yo cambié la configuración de la pantalla y no me di cuenta al ponerme acá a la. Bueno, les digo, categoría uno, subcategoría uno, 1.1, 1.2, 1.3. Para la subcategoría uno, la pregunta es tal, 1.1, para la subcategoría 1.2, para la subcategoría 1.3, cada preguntita. Cada subcategoría tiene que tener preguntas. Cada subcategoría, ¿ok? Eso les falta allí, en lo que veo, ¿no? Vamos a ver si puedo recomponer la pantalla para ver más grande. Está esas dos y aquí está la otra parte de la promoción de la resignificación. Voy a tratar de ubicarla en una sola página. Sí. No importa, en varias páginas las vamos corriendo. Está bien, no la alcanzo a ver porque fue que yo le cambié o su merced fue la que le cambió la configuración de la pantalla y ahora me quedó solamente un cuadrito muy pequeño y no alcanzo a leer. Pizarra, cambiar diseño automático. A ver, no, porque no me coge. Y tengo, a ver ahí. Bueno, me embolaté y no me quiere coger el automático para que me permita ver grande la. No. Deje de presentarla y vuelva a presentar otra vez, Elizabeth, para poder apreciar la gráfica que estoy presentando. Bueno, Por señor. favor.
Ujú. Correcto. La observación que le decía, aplicación de instrumentos formales e informales. Prácticas, valora procesos. ¿Qué pregunta? O aquí es observación. ¿Y qué va a observar? Entonces tiene que escribir cuáles instrumentos o cuántos. Cada aplicación de instrumentos formales, pregunta orientadora, mediante observación directa va a revisar los instrumentos o número de instrumentos, pero los revisa. Ah, profesor, ¿usted qué ve de instrumentos? Ah, no, yo hago una pregunta, yo hago una prueba de 5 preguntas. ¿Cómo cuáles, profesor? Déjemela ver. No, yo hago preguntas abiertas, déjemelo ver. Entonces su merced dice, cuestionario, aplica preguntas abiertas, hace ejercicios en clase, etcétera, etcétera. Pero todos ellos, ¿ok? Entonces, la subcategoría debe tener, cada subcategoría debe tener una o varias preguntas. Ahora, esta aplicación identifica necesidades académicas. Tiene que definir necesidades académicas. Bueno, no la veo como muy válida con todo lo que ustedes tienen arriba en el trabajo, pero bueno. Entonces, ¿cuáles son las necesidades académicas? ¿Cómo lo va a verificar? ¿Qué va a preguntar? ¿Cuál es la necesidad académica? Si estamos hablando de evaluación formativa, es que la necesidad es que el alumno Álvaro va en este nivel, la necesidad es que llegue aquí. Esas zonas de desarrollo próximo, eso lo va a Como, averiguar, tiene que preguntarlo. ¿Sí? ¿Con qué pregunta? Está bien el diseño, pero entienda, cada subcategoría tiene que tener una pregunta. la pregunta, sí. ¿Ok? Eso no puede ser que una sola pregunta para recoger toda esta información. Las necesidades académicas serían como los ritmos de aprendizaje del estudiante, No sé, mi ¿o amor, no? arriba dice que las necesidades son otra cosa y la evaluación formativa dice que es determinar el estado que está para llevarlo a otro estado. Informarle de dónde está y qué debe hacer para que siga avanzando. Eso es lo que dice la evaluación formativa. Entonces, las necesidades académicas son que el resultado del desempeño del muchacho me informa el estado en que está para yo como docente ponerle las actividades que lo lleven a otro estado. Eso es proceso cognitivo. ¿Okay? Pues, Sí. si me está incluyendo ahí necesidades académicas es porque arriba en el marco teórico o en el marco conceptual tiene algo que llama necesidades académicas y si no, sáquelo, señorita. ¿Sí me hago entender? Sí, señor, claro. Sí, señor, Las tiene toda la razón. subcategorías no puede inventárselas a última hora. La subcategoría está relacionada con la categoría que su merced mencionó arriba en el marco teórico, que los teóricos han desarrollado, que le han dicho que eso incide, pues evalúelo y mire a ver si su merced se crea otra. ¿Qué entiende? Está bien, pero ¿qué son las necesidades? No me lo pregunte. Me lo tiene que responder arriba con el marco teórico que tiene. ¿Sí? Ya le dije que era en mi Perfecto, sí. concepto, pero de su tesis no lo recuerdo ahorita. Eso es el trabajo que tienen que hacer. Háganlo y me lo envían. Cuanto antes, hacemos una reunión, uno por uno, me justifican cada uno con cada preguntita. ¿Correcto? Bueno, señor. Y Bueno, lo de la ida en IPA, si la no, organizamos, ¿para cuándo podría ser? no, yo decía la idea me iba para coger y esto de, mire, de la precisión, de lo bien que quede hecho la guía metodológica, ya terminaron la tesis. Lo demás es puro cuento. Eso es como cuando usted escoge, a ver qué le digo, a ver un ejemplo bien agropecuario. ¿Cómo se va a vestir para ir a la fiesta con su novia? ¿Sí? Dura pensando, tiene todo el ropero y lo mira. No me gusta. Y se va y se acude a un teórico, a un almacén, a otro y se trae 3 prendas. Organícelas. Se va a poner esta falda, este pantalón, este vestido, va a llevar camisa, camiseta, las medias que le coincidan con los pantalones, con la camisa, los zapatos, o compra otro par de zapatos, ¿sí? Es eso la guía metodológica, es ponerse la ropita que le combine, que le ajuste toda. Esa es la guía metodológica. Y después usted se la pone y queda pispo como un rey o como una reina para irse para la fiesta con su novio o su novio. La guía metodológica es eso, coger las prendas que usted va a usar para que le ajusten y queda como un rey o como una princesa, porque ya sabe qué es lo que tiene. No se pone a hablar paja y a preguntar cochadas que no sirven, sino únicamente eso. Y las contrapreguntas en la entrevista semiestructurada se orientan a esas categorías.
y ustedes en el cuestionario tienen una pregunta o dos y formulan 2 o 3 para la entrevista, a ver cuál es la más apropiada para preguntarle eso a Álvaro, de acuerdo a cómo se vaya desarrollando la entrevista en la audiencia focal. ¿Sí me hice entender? Claro, Muy profe. bien. Sí, Muy señor. bien, sí. Nos Profe, vemos, señora. yo tendría como una Tenemos que pregunta, apuntar. sería indecente o técnica Como sobre, sea, no me importa, indecente, técnica y agropecuaria. sería el tema de poder, digamos, los tiempos, ¿no? Nosotros, según nos decía Andrea, el otro día cuando yo lo llamé, yo le comentaba, la chica de la universidad nos decía pues que tenemos dos opciones de sustentación. Digamos para nosotros una opción de sustentación que sería ahorita en noviembre, el 11 de noviembre, pues ya sabemos que estamos contra el tiempo porque ya nos decía que es para poder sustentar el 11 de noviembre tendríamos que enviar ya el proyecto para el Mañana. miércoles. No, nos dijo que finalmente el miércoles, sí. Y pues la idea de nosotros inicialmente, bueno, la idea es terminar bien, ¿no? No interesa, pero sí inicialmente era poder Hágale, hacer todo el esfuerzo de poder sustentar ahorita en noviembre para poder hágale. hacer el proyecto este Sí, año, ¿no? Si no tendríamos ujú, que pagar matrícula de continuidad el otro año. hágale. Y entonces sería, resumidas cuentas, enviarle esta parte que su merced nos dice completa Mire, y para que su en... tranquilidad, tal cual está el proyecto, en mi concepto pasa, ¿sí? Así Sí. las preguntas estén, comillas, mal formuladas o no correspondan con las categorías arriba, pero en términos generales, la impresión al ver todo esto en el proyecto es que está estructuradito, organizado, coherente y que pues tiene que tener errores. Pues que lleguen en el día el proyecto y nos digan, pero esa categoría, ¿dónde la sacaron? Tratamos de explicarlo, nos dicen sí, pero yo creo que como lo tenemos, si ustedes se ponen juiciositos, coge las categorías y las subcategorías que tengan que ver, relaciónenla con el objetivo. Ustedes no se pongan a preguntar nada que no esté en los objetivos. ¿Y cómo lo Sí. preguntan? Apoyándose en el marco teórico, en el marco conceptual. Si hay esa coherencia, yo no creo que vaya a haber un jurado que diga no, no se puede presentar y no aprueba el proyecto. Y así lo aprueben, no lo aprueben, les dan 8 o 15 días para volverlo a presentar y ajustar. En el peor de los casos. Entonces depende de ustedes. Así como lo veo yo, genéricamente, pasa. Háganle las correcciones de forma que hay allí, ¿sí? Ujú. Y ellos van a coger la guía metodológica, van a coger lo de investigación, ¿sí? Que es lo último, porque lo demás ellos consideran que ya lo leyeron, ya lo revisaron en la primera lectura, van a irse a esto, al tipo de investigación, a los instrumentos, a la guía metodológica y al proceso, las técnicas de recolección de información y las audiencias focales. Hagan eso bien y el proyecto pasa. Y tienen 3 o 4 días para que lo hagan y yo me comprometo a leérselo. El problema es que no son 3 o 4, profe, sería el miércoles. Es que Bueno, pues háganle, aquí le háganle. quería mostrar lo que nosotros en la parte 2 del proyecto, ¿no? Nosotros vemos el título, la línea, problema, justificación, lo que usted dice, todo eso sería como de forma. Nos faltaría la profundización, que es lo que su merced dice, que es donde se van a enfocar más, el diseño metodológico, que es lo que nos hace falta, procesamiento y análisis de la información, Ya los lo resultados. tienen como lo van a hacer. Sí, exacto, ya lo tenemos. ¿Qué Resultados esperados, esperan? pues también ya es fácil. Y El cronograma, eso vale sí, sí, los costos también, los costo. referentes Buenas. documentales ya están, entonces sería enfocarnos en el diseño metodológico, pero entonces el tiempo sería al miércoles que tenemos que enviar, sería Si nosotros les da, enviarle mañana. trabajen hoy, esta noche, mañana yo me comprometo, les saco tiempo por la mañana, mañana por la mañana. Bueno, yo les saco tiempo a procurar devolvérselo mañana mismo en la tarde Listo. o en la noche. Sí, pues Háganle. hacer el esfuerzo, la mayor Vale. diligencia es la que no se hace. Listo, profe, te agradezco. Sí, y si nos apretan, Vale. nos van a dar placito. Es decir, yo honestamente creo que el proyecto tal cual está, pasa. Está organizadito, pasa. Pero tienen que pulirlo en el diseño metodológico, porque eso es lo que le van a pedir. ¿Sí? Bueno, señor. Vale, listo. Bueno, Entonces, toca ponernos en eso.
Bueno, Emil. Bueno, Gracias, profe Elizabeth. Álvaro. Dios lo Buen día. bendiga. Muchas Con gracias. Me Bueno, gusto. alegro verlo profe. Chao. mejor. Gracias. Gracias, muy amables. Chao, chao. Bueno, muy amable. Buen día. Chao. 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 Bueno, profe. Bueno, y entonces, Pues usted me dirá, Emil, lo que usted me diga. Lo que usted me diga, eso es. Estaba hablando con el micrófono apagado. pues entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Pasarle eso a Mónica o qué? Joder. Permítame un segundito, Emil.